Hola a todas. Este vídeo es una continuación del que titulé como dependen los derechos humanos del contexto cultural y en el que planteaba un debate con el ejemplo de la mutilación genital femenina. Gracias a María, Paula, Cristina, Amber, una trabajadora social en Oriente, Lucía, Adriana e Iñaki. Creo que no me dejo a nadie. Gracias por participar en este debate y espero que nos sigamos viendo en el futuro. He preferido contestaros a todos a la vez, a todas a la vez, ya que han salido temas repetidos y bueno, muchos elementos muy interesantes que están interconectados. Así que bueno, voy a hacer una respuesta global. Espero poder tocar todos los puntos que han salido y que a mí me parecen muy interesantes y extenderme un poquito en algunos de ellos. Eh, la pregunta, como algunos de vosotros ya habéis comentado, no es fácil, y donde me gustaría poner el foco es en que la teoría es una cosa y la práctica y la realidad es otra. Y bueno, lo iré explicando poco a poco. Eh, Bueno, me alegro que os haya parecido acertado e interesante este tema porque da para mucho que hablar. Yo creo que este sector, el sector humanitario, está lleno de contradicciones y una de estas contradicciones es este ejemplo que os he puesto en el que cultura y tradiciones y derechos humanos entran en conflicto. A mí lo que me gustaría es que la reflexión fuera hacia, bueno, una vez que ya hemos contestado la mayoría de nosotros que no, que los derechos humanos no dependen de la cultura, me gustaría que fuerais un poco más allá y pensarais en la realidad. Cuando os encontréis trabajando en una comunidad donde se violan los derechos humanos, cómo lo vais a afrontar y qué vais a hacer y cómo lo vais a hacer. Eh, Parece que estamos muy seguros de la respuesta, pero cuidado con esos radicalismos o cuidado con estar tan seguros de algo que al final viene de nuestro mundo, ¿no? Como habéis comentado en algunos de los mensajes, los derechos humanos se construyeron en el norte, vamos a llamarlo así, se construyeron en una determinada zona del mundo, en los países más desarrollados, por llamarlos de alguna manera, para entendernos, y concretamente fueron redactados por 9 personas, que eran 8 hombres y una mujer, todos ellos blancos, y esto ya nos define un poco de dónde vienen los derechos humanos. Creo que en algunos casos habéis dado en el clavo cuando habláis de que en este tipo de temas hay como varias fases. Eh, la sensibilización de las personas, de los individuos y de las sociedades y las comunidades como un primer paso para que la gente conozca sus derechos y conozca cómo protegerlos y qué mecanismos existen en la sociedad. La información es poder, con lo cual eso es muy importante y un primer buen punto de partida desde el que comenzar. En segundo lugar, la sociedad, y acompañado de que exista una voluntad política, cultural o ideológica que después se traduzca en normas y en leyes y que a su vez se traduzca también en servicios y en un apoyo social. Todo eso es fundamental para conseguir que se cumplan los derechos humanos. En algún momento comentáis que cuando una persona ya es consciente de sus derechos, pues quizá pues ya no vea sus derechos vulnerados, pero en muchos casos la presión social es muy fuerte. No hace falta irse a una comunidad del África subsahariana, perdida en mitad de ninguna parte. En nuestro propio país, en España, si veis las cifras de violencia de género, yo creo que todas esas mujeres que son víctimas son conscientes de sus derechos, pero hay una presión tan fuerte
y hay tantas dificultades a veces que no es posible poder ejercer esa protección. Creo que a veces la sociedad ha ido muy rápido y se ha movilizado antes de poder conseguir que se construyan esas normas o esas leyes que protegen, como se me ocurre el caso del servicio militar cuando era obligatorio, o el tema de los desahucios también. Creo que ha habido una movilización social muy fuerte a partir de la cual se han empezado a hacer normas, y esos han sido movimientos que han ido de abajo arriba y que tienen más posibilidades de salir adelante, de no fracasar. Sin embargo, existen otras leyes, como la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres o la Ley de Matrimonio entre Personas del mismo sexo, que probablemente se han aprobado antes de que parte de la sociedad esté preparada, ¿no? Obviamente es mejor que los movimientos y estas leyes surjan desde abajo con un apoyo social mayoritario, pero obviamente es necesaria esa discriminación positiva y ese empujar un poco para que determinados grupos de población se sienten protegidos y estén protegidos. Como comentaba antes, estas leyes, si no van acompañadas de recursos para proporcionar los servicios y el apoyo adecuado, pues se quedan en meros textos, en papeles. Bueno, estoy de acuerdo también en que las transformaciones no son de un día para otro, y que la cultura cambia y no pasa nada porque cambie, y yo creo que no puede ser excusa para legitimar acciones que son contrarias a los derechos humanos. Y la cultura se utiliza mucho como excusa en muchos lugares, la cultura y la religión. En el caso de la mutilación genital femenina, de nuevo, hay muchos líderes que defienden una especie de principios religiosos que apoyarían esta práctica y que no son reales, ¿no? Realmente en la religión, en ninguna de las religiones se habla de esta práctica. Es cierto que no por pertenecer a una raza, comentabais, a una etnia, casi mejor dicho, o a un grupo determinado, no tienes que someter tu voluntad, ¿no? No tienes que someterte contra tu voluntad, pero de nuevo poniendo el ejemplo, yéndonos a España y el caso de muchas mujeres, es claro que a veces no es tan fácil. En 2015, 57 mujeres fueron asesinadas por violencia de género. También habéis mencionado, la mayoría habéis sido bastante teóricas, pero sí que ha habido alguna excepción en la que habéis hablado pensando, ¿no?, en si vas a una comunidad rural donde creen en su cultura y no en los derechos humanos tal y como los entendemos. Me parece muy interesante, y esa es un poco la reflexión a la que quería llegar. Habláis de que tenemos que cambiar tradiciones y costumbres. Yo creo que es importante siempre hacerlo desde dentro. No es fácil cambiar una cultura desde fuera si no perteneces a esta cultura. Es mucho más fácil hacerlo desde dentro, y es más sensato hacerlo identificando a las personas claves dentro de una comunidad que tengan ganas de hacer ese cambio, y capacitándolas y empoderándolas para que tengan esas herramientas para ir cambiando las cosas poco a poco. Por ejemplo, existe una ONG aquí en Kenia muy interesante que se llama Men for Gender Equality Now. Es una organización compuesta de hombres que trabajan contra la violencia de género y hacen caravanas por las comunidades donde hacen sensibilización, y en muchos lugares donde la religión mayoritaria es el Islam, utilizan el propio Corán para desmontar muchos patrones de conducta y para defender la no violencia. Es un ejemplo, ¿no?, de cómo se está trabajando desde dentro.
Millones de personas no saben qué son los derechos humanos y, por desgracia, hay otros tantos millones de personas que sí conocen los derechos humanos pero que no los respetan. Y como ejemplo ya habéis hablado de la crisis migratoria, de los refugiados que han salido de Siria. Es importante el nivel gubernamental, el nivel político, ahora mismo el papel que debería de tener la Unión Europea y que no lo está teniendo, pero también el papel de la sociedad. En una encuesta del CIS, en la última encuesta del CIS, entre los 39 problemas más importantes para los españoles, esta crisis migratoria no figuraba como uno de los problemas, con lo cual la sociedad española, al menos en estos momentos, no está preocupada, o así lo declara al menos, ¿no? En relación con lo que comentábamos antes también, esta encuesta, lo leía ayer, dice que solamente el 1,6% de los españoles les parece que la violencia de género sea algo preocupante, cuando de nuevo, como os comentaba, 57 mujeres fueron asesinadas el año pasado. Es verdad que los derechos de las personas refugiadas en Siria no se están respetando, pero tampoco se está haciendo a nivel internacional. Y me gusta uno de los comentarios que hacéis, que todo este tema es delicado y es difícil de llevar a la práctica, es cierto. Y me gusta también esa idea de que también nosotros podemos aprender de ellos, ¿no? Siempre son ellos, nosotros, pero es cierto que tenemos mucho que aprender. Un ejemplo que me venía a colación de esto es que aquí en Kenia hay un sistema que se llama, en Kiswahili se llama chama, que significa algo así como asociación o cooperativa. En inglés lo llaman merry-go-round, que es como un tío vivo, que en realidad en lo que consiste es que se juntan un número de personas, 10 por ejemplo, y cada una pone una cantidad de dinero todos los meses y cada mes una de las personas, de las 10 personas, se queda con ese dinero, una especie de crédito comunitario sin intereses que va rotando mes a mes. Creo que es un sistema de solidaridad genial. Cuando hablamos de derechos humanos, por supuesto, hay que apostar por el respeto a la libertad y a la integridad. Cuando ya hemos conseguido un cierto nivel de derechos humanos, hay que pensar en los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos se pueden relacionar con gobernanza, crecimiento productivo, crecimiento económico o cultura, como es el ejemplo que yo os ponía. Creo que en este caso libertad e integridad entran en conflicto, es bastante complicado. Habláis también de que promover determinados derechos según qué contextos y cómo se hagan puede hacer daño. Es lo que se llama el principio de do no harm, es el no ocasionar daños o más daño cuando estás llevando a cabo una intervención humanitaria. Un ejemplo que os quería poner es en Kakuma, en un campo de refugiados que hay al norte de Kenia, con la frontera de Sudán. Comenzó hace poco un programa de medios de vida, generación de ingresos, de apoyo económico y productivo, donde se decidió que las mujeres recibirían un crédito, un programa de cash transfer exclusivo para las mujeres. Una de las consecuencias que ha tenido este programa es el aumento de la violencia por parte de sus parejas, que no reciben esos créditos ni lo manejan. Un poco para terminar, pensando de nuevo en el ejemplo que os puse sobre la mutilación genital femenina, pensando en las consecuencias que tiene la mutilación
¿Por qué no es bueno que en este caso la cultura esté por encima de los derechos? Yo creo que hay una respuesta muy sencilla, que es que si tú les preguntaras a cualquiera de esas niñas, te dirían que no, no porque les hace daño. Las consecuencias son muchas.